Compartir la pantalla, mientras tanto hago la presentación. María Eugenia Lucena es médica especialista en diagnóstico por imágenes, médica de LELAS, diagnóstico de la mujer y docente de la Escuela de Diagnóstico por Imágenes de la Fundación Villavicencio. Euge, cuando quieras. ¿Se escucha? Sí. Bien. Perfecto. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, primero gracias por Ahí. Gracias por la invitación. Hablar de patología mamaria, de imágenes de patología mamaria en 20 o 25 minutos es algo bastante difícil. Voy a tratar de abocarme a algunos conceptos que quiero que queden claros, tanto en lo que es la patología benigna como en el cáncer de mama. Así que bueno, la primera parte la vamos a dedicar en breve a lo que son los hallazgos benignos cuando nosotros describimos y ustedes reciben un informe de una paciente. Las lesiones benignas, no sé, a mí me aparece como un cartelito acá, que parece que como que tapa parte de la pantalla. ¿Ustedes lo ven? Desactivar, detener video. Yo no lo veo, Euge. Bueno, no importa, si me aparece solo a mí no importa. Bien, las lesiones benignas. ¿Cómo vemos lesiones benignas en mamografía? Los 4 tipos de lesiones principal que describe el BIRATS en su última edición y también en las ediciones anteriores son, en cuanto a descripción de hallazgos, los nódulos, las asimetrías, las microcalcificaciones, y me estoy olvidando de uno, nódulos, asimetrías, calcificaciones y distorsiones de la arquitectura. Los nódulos cuando son de márgenes circunscriptos, generalmente bilaterales, asociados a calcificaciones, las que nosotros llamamos en palomitas de maíz, por más que sea un hallazgo que pueda simular por la presencia de calcificaciones algo sospechoso, son características de un proceso benigno. En cuanto a la densidad que sea similar a la parenquimatosa o de contenido graso o de baja densidad, también nos habla a favor de un proceso benigno. Las lesiones malignas suelen ser de alta densidad. En cuanto a las calcificaciones, las que sean redondas, aisladas, en palomitas de maíz, las que presentan centro radiolúcido, las vasculares, las de sutura, las cutáneas que las vemos proyectadas sobre la línea de piel, esas son todas calcificaciones de características benignas. Y en cuanto a la distribución, si la distribución es global, bilateral, también nos habla a favor de que tienen una probable etiología benigna. Los ganglios intramamarios también son otros hallazgos de benignidad, siempre y cuando conserven el hilio graso. Y en cuanto al ultrasonido, las características de benignidad de los nódulos son el diámetro mayor paralelo a piel, los márgenes circunscriptos y cuando tengan refuerzo posterior, que nos están hablando de una lesión de características de contenido líquido. Esto es un nódulo ovalado de márgenes circunscriptos en hora 9 de mama izquierda, en el cuadrante infrainterno en la imagen superior, de diámetro mayor paralelo a piel. Este es un nódulo, en cuanto a la ecografía, de características benignas. Esta otra imagen, que podría resultar un poco sospechosa por el contenido heterogéneo y porque provoca un poco de sombra sónica posterior, corresponde a un galactocele, que es una lesión frecuente de ver en mujeres lactantes o embarazadas, que de acuerdo al contenido de grasa, de proteínas, de líquido, puede tener una apariencia variable y puede tener algo de vascularización periférica, sobre todo además porque la mama lactante siempre vamos a ver un aumento de la vascularización, pero también una lesión benigna. El absceso, otra imagen aparentemente sospechosa si uno lo quisiera ver, pero vemos que es una imagen líquida, anecoica, con ecos en el interior, con engrosamiento de las paredes, en el contexto clínico adecuado, es un absceso. Los quistes simples son lesiones anecoicas, imágenes anecoicas que provocan refuerzo posterior de márgenes circunscriptos, únicos, múltiples, de diferentes tamaños, sin importar el número o el tamaño, son siempre lesiones benignas, que no requieren mayor estudio. En cuanto, por ejemplo, a las calcificaciones, las que vemos aquí, que tienen, por ejemplo, el centro radiolúcido, las que son aisladas,
las vasculares, las puntiformes, pero de distribución global, son todas características también de benignidad del proceso. Esos son algunos conceptos para dejar más o menos claro de lo que son los hallazgos que nosotros desde el punto de vista de la imagen, tanto en mamografía como en eco, nos sugieren un proceso benigno. Ahora, cuando nosotros tenemos imágenes que son sospechosas, ¿cuáles son los hallazgos que a nosotros nos sugieren malignidad de un proceso? El nódulo de nueva aparición, un área de distorsión de la arquitectura, una asimetría en desarrollo, calcificaciones que a diferencia de las que mencionamos antes son pleomórficas, lineales, ramificadas, de distribución segmentaria también, o la presencia de un nódulo de márgenes no circunscriptos, microlobulados o espiculados. ¿Y qué hallazgos asociados podemos encontrar en estos procesos malignos? El engrosamiento de piel, la retracción de piel del complejo areola-pezón y las adenopatías axilares. Entonces vamos a ver ahora algunas imágenes, por ejemplo, aquí vemos un nódulo de forma irregular, en una mama bastante lipomatosa, así que el hallazgo resalta. Esto es una mamografía digital directa, todas las imágenes que ustedes van a ver de mamografía son digitales directas. En esta otra imagen es un nódulo de márgenes espiculados que provoca engrosamiento y retracción del tejido cutáneo. Aquí vemos un área de distorsión de la arquitectura en el cuadrante externo de la mama derecha, con algunas calcificaciones muy tenues asociadas. Otro caso de un nódulo que provoca engrosamiento y retracción de piel y del complejo areola-pezón. Aquí vemos calcificaciones que son heterogéneas, pleomórficas, de distribución un poco segmentaria, con el vértice hacia el pezón y la base hacia el plano profundo. Esto es un caso de una asimetría en desarrollo, un área pequeña, densa, en la mama izquierda, que fíjense que del 2013 al 2014 y al 2016, aunque acá no está puesto el año, fue aumentando en tamaño, en densidad, y fue aumentando, y los márgenes se mostraron espiculados. Esto es una asimetría en desarrollo. Las adenopatías asociadas, estos son ganglios axilares con pérdida del hilio graso. Acá otro ejemplo de calcificaciones heterogéneas sobre el cuadrante externo de la mama izquierda. Esto es un foco de calcificaciones. Y acá tenemos otra imagen de un nódulo de márgenes irregulares con calcificaciones en el interior. Nuevamente un foco de calcificaciones heterogéneas en mama izquierda. Estos son todos ejemplos sueltos, ya les voy a mostrar otros casos. Pero entonces, para resumir, los hallazgos malignos o sospechosos de malignidad de acuerdo a las imágenes son la asimetría en desarrollo, las asimetrías focales, aquellas que dentro de lo que son las asimetrías no ocupan espacio, digamos, en cuanto a más de un cuadrante, porque si la asimetría ocupa más de un cuadrante, probablemente sea una asimetría de tipo glandular. Las microcalcificaciones, que en cuanto a la distribución dijimos lineal, ramificada, segmentaria, en cuanto a sus características pleomórficas, en punto y coma, y las distorsiones arquitecturales. Cuando ustedes tengan algún informe con alguna de esas descripciones, ya aumenta el grado de sospecha. El cáncer de mama en los últimos años se ha clasificado de acuerdo al tipo molecular y esto tiene correlación también con las imágenes. Hay cuatro tipos principales de subtipos, cuatro subtipos moleculares principales: el luminal A, el B, el triple negativo y el LER2. Cada uno de estos tiene ciertas características propias que le dan también ciertas características en imágenes. El luminal A, que es el de mejor pronóstico, es el más frecuente afortunadamente, corresponde al 50 al 60% de los casos. Son tumores que expresan los receptores de estrógeno, de progesterona, y no expresan receptores de HER2-Neu. Son tumores de bajo grado, que en un bajo porcentaje de casos están asociados a la mutación de la proteína P53. Tienen una alta sobrevida, 5 años. Las metástasis más frecuentes son al hueso y responden al tratamiento hormonal.
En cuanto al tipo histológico de estos tumores luminales, suelen ser carcinomas tubulares, ductales o lobulares. Y es frecuente encontrarlos como hallazgo mamográfico sin que la paciente presente clínica. Estos son los que nosotros tratamos de encontrar siempre con el screening. Los luminales B, que corresponden aproximadamente al 20% de los casos, expresan receptores de estrógeno, de progesterona, pero también suelen tener valores altos del Ki67 y son negativos para el HER2. Son tumores de grado histológico intermedio o alto. Pueden estar asociados a las pacientes que tienen mutaciones del BRCA2 y de la proteína P53. Tienen una sobrevida menor a 5 años. Histológicamente son carcinomas invasores grado nuclear 2 o 3. El subtipo HER2, que corresponde aproximadamente al 10% de los casos, son tumores de rápido crecimiento que se suelen ver en mujeres a veces más jóvenes, con un grado intermedio o alto nuclear. Asocian en un alto porcentaje la mutación de la proteína P53. Son tumores agresivos que suelen comprometer a distancia el sistema nervioso central, el pulmón, el hígado, y tienen un tratamiento desde el punto molecular específico que es el trastuzumab. Y los triple negativos, que a su vez se subdividen recientemente en luminal R andrógeno, inmunomodulador, etc., suelen tener sobreexpresión del Ki67, no expresan receptores de estrógeno ni de progesterona, tienen algunos otros genes mutados como el de la proteína P53, son más frecuentes en las mujeres BRCA1, más frecuentes en las afroamericanas, son tumores que desde el punto de vista de la imagen pueden simular procesos benignos, y por eso es importante tenerlos en cuenta. Muchas veces imagenológicamente parecen fibroadenomas. Estos triple negativos al momento del diagnóstico suelen tener mayor tamaño, alto grado nuclear, compromiso ganglionar, compromiso a distancia. La recurrencia local es similar a la de los otros tumores, pero ocurre antes en el tiempo. Tienen peor pronóstico, son más frecuentes como presentación como cánceres del intervalo, y se suelen dar en mujeres jóvenes. Estos tumores, a diferencia de los luminales, que son los que nosotros queremos y frecuentemente encontramos en las imágenes como primer hallazgo, suelen ser hallazgos clínicos que vienen con un motivo específico de consulta. En cuanto a las imágenes de estos subtipos moleculares, los luminales, tanto los A como los B, por mamografía son nódulos de márgenes espiculados. Pueden presentarse también como nódulos con microcalcificaciones, como microcalcificaciones solas, o como áreas de distorsión de la arquitectura, que son más frecuentes de ver en los luminales B. En el ultrasonido es la imagen típica del cáncer de mama, de un nódulo de forma irregular, de márgenes angulados, Doppler positivo, y a veces tienen un halo ecogénico. Y tienen un realce heterogéneo cuando en el estudio de resonancia magnética, o pueden presentarse también como áreas de realce no masa. Este es un ejemplo de una paciente joven, de 42, 43 años, que consultó por un nódulo palpable en el surco submamario de mama izquierda. Fíjense que la ubicación de la lesión es bien profunda, está ahí prácticamente en el surco. Este artefacto que ven es del clip post-biopsia. Acá está la lesión. Así se veía en ecografía, o sea, esta es una mamografía con mucha angulación. La convencional, en las incidencias convencionales no lográbamos verlo, pero era palpable. Un nódulo de forma irregular, con un pequeño halo ecogénico, Doppler positivo. Esto es un tumor, como les dije, luminal A. Esta misma paciente tenía una resonancia para su estratificación locorregional que mostraba solamente el tumor en este sector de la mama. Aquí lo vemos en una secuencia de reconstrucción tridimensional. Esta imagen que ustedes ven acá es por el vacío de señal producto del clip de titanio que dejamos de la punción. No es que tenga un realce heterogéneo, lo mismo que acá. Era una lesión única, la paciente se operó, hizo tratamiento de radioterapia y a la fecha está libre de enfermedad. En cuanto a los tumores triple negativos, dijimos que mamográficamente suelen presentarse a veces como nódulos de características benignas, pero también pueden ser nódulos de formas irregulares. Es raro que asocien microcalcificaciones. Las microcalcificaciones las vemos más con los luminales y con los HER2. Ecográficamente son nódulos hipoecoicos de coestructura heterogénea, pero en un 20% de los casos, y en mi experiencia personal más también,
simulan nódulos benignos. Lo que tienen de característico en la resonancia estos tumores es un patrón de realce en anillo luego de la administración de contraste endovenoso, con un centro de menor realce que indica necrosis. Este es un ejemplo de un tumor triple negativo. Fíjense, la paciente obviamente consultó por una tumoración palpable, un nódulo de márgenes irregulares. En la ecografía se veía un nódulo bastante bien delimitado en el cuadrante superexterno de la mama derecha, y acá vemos lo que yo les decía del patrón característico en resonancia del realce en anillo, o sea, el realce periférico y el centro de menor densidad. Este nódulo que parece un fibroadenoma en una mujer joven es otro caso diferente, pero era un tumor triple negativo también. Muchas veces cometemos el error de encontrar este nódulo en una mujer joven, y si el nódulo es de reciente aparición, uno a veces tiene que obligatoriamente levantar el grado de sospecha, aunque las características del nódulo sean de benignidad. Y para concluir con los subtipos moleculares, el LER2 mamográficamente es el que más asocia a microcalcificaciones, como les decía, además de los luminales, o pueden presentarse como nódulos de márgenes espiculados. Por ultrasonido son masas también, o nódulos de bordes microlobulados o angulares que tienen una interfase abrupta con el tejido que lo rodea, y tienen el halo hiperecogénico bastante característico. Por resonancia suelen presentarse como áreas de realce no masa o como nódulos de forma irregular. Este es un ejemplo de un tumor ER2. Fíjense, es un foco de calcificaciones pleomórficas heterogéneas. Esta es otra paciente que les mostré antes cuando describíamos los hallazgos sospechosos de malignidad. Un nódulo de forma irregular y una masa también de forma irregular en otra paciente por ultrasonido con algo de vascularización periférica y con una interfase abrupta con el tejido que rodea. Otro ejemplo también de un nódulo bastante redondo, con un diámetro mayor perpendicular a piel, con un halo ecogénico, todos hallazgos sospechosos de malignidad. En el año 2016 nosotros presentamos en el Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Imágenes Mamarias un trabajo con respecto a nuestra experiencia en cuanto a esta clasificación molecular y los tumores de mama. Estudiamos 151 pacientes consecutivas diagnosticadas con cáncer de mama infiltrante. Se los estudió con mamografía, eco y resonancia. Las punciones se hicieron con aguja gruesa bajo guía ecográfica o de mamografía, según fuera mejor el abordaje. Y se los clasificó o subclasificó de acuerdo a los receptores en luminal A, B, ER2 y triple negativo. La edad promedio de las pacientes fue de 58 años, el tipo histológico más frecuente fue el ductal. La mayoría de las lesiones habían sido categorizadas por el BIRATS como BIRATS 4. Molecularmente se asociaron con más frecuencia al subtipo luminal. El hallazgo mamográfico más frecuente fue la presencia de nódulos sin calcificaciones, nódulos hipoecoicos en general como hallazgo ecográfico, y como hallazgo en resonancia las áreas de realce nodular, o sea, los nódulos de márgenes espiculados. En nuestra experiencia tuvimos un porcentaje de casos similares en cuanto a los luminales B y a los ER2 que en el resto de la bibliografía, y tuvimos un poquito más de luminales y menos de triple negativos. Ecográficamente la mayoría eran tumores hipoecoicos, nódulos hipoecoicos. Por mamografía la mayoría eran nódulos sin calcificaciones. Y tuvimos una baja asociación de microcalcificaciones, como indica también la literatura, con los tumores triple negativos. Y para concluir, un ejemplo que un poco resume todas las modalidades en una misma paciente. Esta paciente tenía un antecedente de una cirugía mamaria benigna, en mama izquierda. Esto se palpaba, es un foco de necrosis grasa, pero ella además se palpaba ahora en la mama contralateral, en el cuadrante supraexterno, que mamográficamente no tiene representación, una pequeña imagen nodular veíamos nosotros acá, de forma irregular, de 13 milímetros aproximadamente, pero llamativamente tenía estructuras ganglionares con pérdida de la relación corticuliar sobre la axila. Esta paciente, bueno, se punzó tanto la mama como la axila, que fue un carcinoma invasor grado nuclear 3. Y fíjense, para que ustedes correlacionen, lo importante que es la resonancia, porque este tumorcito que parecía de 13 milímetros nada más,
cuando le hicimos la resonancia se veía una gran área de real senomasa que involucraba prácticamente todo el cuadrante superoexterno, de límites imprecisos, de distribución segmentaria, el vértice hacia el pezón y la base hacia la parte posterior, y las adenomegalias sobre la prolongación axilar homolateral. Bueno, espero haber sido clara y dejado algunos conceptos de benignidad y malignidad lo suficientemente transparentes para no repetir la palabra claro, y bueno, si después tienen preguntas o alguna inquietud, ahí está mi correo. Bárbaro, gracias, Euge. Después quizás hacemos las preguntas al final de las 2 charlas. Perfecto. Entonces continuamos con la segunda charla sobre intervencionismo mamario. Invitamos a la doctora Muñoz para compartir pantalla. Soledad Muñoz es médica especialista en diagnóstico de imágenes, jefa del diagnóstico por imágenes del ECA, médica del Centro de Mastología de Rosario y de imágenes médicas de la clínica Cámara Gama de Rosario. Sole, cuando quieras. Está silenciada. Mira que quiero ver acá. Espera. Bueno, ¿se ve ahí? Perfecto. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, vale. Bueno, yo voy a hablar un poquito del intervencionismo mamario, el papel que jugamos nosotros los radiólogos en toda la patología mamaria. A ver, espera que corro un poquito así. Bueno, nosotros como radiólogos, ¿cuál es nuestro papel? Primero somos responsables de la detección precoz del cáncer de mama, utilizando los distintos métodos. Somos responsables del diagnóstico preciso, utilizando procedimientos de intervencionismo de biopsia percutánea. Además, tenemos la obligación de evaluar la extensión local de la enfermedad mediante los distintos métodos. Y también de localizar prequirúrgicamente las lesiones biopsiadas para facilitar al cirujano su segura extirpación. Por lo tanto, el intervencionismo mamario representa la síntesis del conocimiento acerca de las características clínicas, radiológicas y morfológicas de la enfermedad de la mama. Y también de la experiencia acumulada en las ventajas y desventajas de las técnicas de biopsia, expresando la racionalidad en, primero, la selección del método a utilizar para hacer la biopsia, de la herramienta a aplicar si usamos agujas de aspiración, de corte, cánula de vacío o la biopsia quirúrgica. Implica 3 instancias con distintos protagonistas. La biopsia de por sí tiene 2 actos. En el primer acto, que es el intervencionismo a cargo del médico imaginólogo. La segunda parte, el análisis histológico a cargo del médico patólogo. La segunda instancia es el diagnóstico preoperatorio interdisciplinario. Una vez que tenemos el resultado de la biopsia, ahí actúa el imaginólogo, patólogo, cirujano, oncólogo, radioterapeuta. Y la tercera instancia es la transferencia al acto quirúrgico de la información anatómica que es indispensable para el cirujano para poder localizar la lesión, donde ahí actúa el imaginólogo y el cirujano. Por lo tanto, una biopsia es una consulta. Nos llega un hallazgo positivo por imágenes, un BIRAT 3, 4, 5 o un hallazgo clínico y origina la consulta para una biopsia. ¿A quién se indica una biopsia? Lesiones sospechosas para definir la estrategia. Si usted se va a realizar un cuadrante, una mastectomía, la evaluación de la axila, o si la paciente va a ser sometida a un tratamiento sistémico primario. Lesiones mamarias múltiples para decidir la conducta, cirugía conservadora versus una mastectomía. Pacientes con sospecha recidiva para decidir la mastectomía. Y para aquellas lesiones que tienen hallazgos benignos, pero para confirmar realmente su benignidad. ¿Cuándo no está indicada una biopsia? Las lesiones con aspecto de cicatriz radiada, lesiones papilares o lesiones con componente quístico, que directamente van a una biopsia quirúrgica. ¿Una biopsia puede ser cancelada? Sí. ¿Cuándo? Cuando nos llegan a una imagen y uno la evalúa y parece una pseudolesión, una lesión que está sobreinformada o que la imagen o que es insuficientemente estudiada.
Puede ser cancelada también por características propias de la lesión, el tamaño, la ubicación, el hecho de que no la encontremos. También por condiciones de la paciente, la masa corporal, la movilidad disminuida, la falta de colaboración o por algún problema en la coagulación. Realizar una biopsia percutánea es prevenir una cirugía innecesaria ante hallazgos equívocos en las imágenes, que resultan finalmente de una histopatología no maligna. Con el material que se obtiene de una biopsia, se puede analizar la morfología, el patrón molecular de la lesión, y se pueden aplicar distintas estrategias de tratamiento, pacientes que a lo mejor con la biopsia van primero a una terapia neoadyuvante. Y se pueden discutir opciones quirúrgicas, como una cirugía conservadora o mastectomía, con reconstrucción inmediata y radioterapia intraoperatoria. Por lo tanto, una biopsia implica una buena práctica médica. Bueno, vamos a hablar un poquito de las técnicas de biopsias que existen para el diagnóstico de las lesiones mamarias. En las últimas décadas se han desarrollado múltiples opciones para cumplir una premisa fundamental, que es la remoción de la menor cantidad de tejido, pero para obtener toda la información necesaria para el próximo paso. La cantidad de tejido a remover está referenciada al instrumental que utilizamos para la biopsia. Vamos a hablar primero de la punción con aguja fina. Es la obtención de una muestra, pero de células, pero es para su examen, análisis citológico. Las punciones con aguja fina se realizan sobre todo bajo guía ecográfica, puede ser una lesión que sea palpable o no, se emplea la técnica de aspiración, una jeringa unida a una aguja, la sensibilidad es variable. ¿Qué inconveniente tiene? Que no permite diferenciar entre un carcinoma in situ de un infiltrante. ¿Cuáles son las indicaciones? Evacuación de un quiste, o diferenciar una lesión sólida de una quística. A veces tenemos esos quistes complicados, que tienen como el contenido más denso, y pueden simular una lesión sólida. No en el caso de los quistes complejos, que es otra cosa. También puede estar indicado en el estudio citológico de lesiones probablemente benignas, un BIRRA 3 como es un fibroadenoma, aunque como vamos a ver más adelante, siempre que se puede una biopsia histológica se prefiere. Y en la punción también de los ganglios. La biopsia con aguja gruesa y cánula de vacío. Son técnicas de elección para el diagnóstico histológico, de lesiones palpables o no palpables. Tiene un alto rendimiento diagnóstico debido a la seguridad. Cualquier sea el instrumento, marca, soporte o agujas, cánulas, todas comparten una unidad de medida, que es el gauge, que es el American Wire Gauge. Es una unidad que mide el grosor de un hilo, su superficie y resistencia con valores inversos. A mayor gauge, menor grosor. Por eso acá dividimos. Tenemos las agujas de corte con las de mayor calibre, que son las cánulas de vacío. Fíjense que es inversamente proporcional. Cuanto mayor es el número, menor es el grosor de la muestra. Cuanto mayor es el calibre, es decir, menor gauge, son necesarias guías más complejas, con mayores dimensiones y masa. Las que se utilizan con la simple mano del operador son las agujas 18G, y las que más comúnmente se utilizan en ecografía son las pistolas, donde uno utiliza agujas del calibre 14, 16 y 18G. Cuando utilizamos agujas, o llamadas cánulas de vacío, que son de menor gauge, pero que la muestra es de mayor tamaño, son procedimientos con costo mayor y con equipos más sofisticados. Bueno, ejemplo acá de una pistola con una aguja 14G para una biopsia bajo ecografía. En el mercado existen, bueno, acá son ejemplos de cánulas de vacío de diferentes marcas, MyMammoton, Iologic, Bard, bueno, todas, como dijimos, existen muchas marcas en el mercado, pero todas utilizan el calibre que es cuando hablamos del gauge. La guía ecográfica es la modalidad ideal en las lesiones que son visibles por ultrasonido. Si la imagen se ve por ecografía, siempre es preferible realizar una biopsia con aguja gruesa. Tiene una seguridad diagnóstica alta, superior al 95%. Bueno, una biopsia con aguja gruesa puede arrojar un error en la toma de la muestra, puede extirpar pequeñas cantidades de tejido que pueden resultar no representativas,
nos lleva a una infravaloración histológica, y está indicada en todas las lesiones palpables y no palpables, con sospecha intermedia o alta, bueno, dentro de las categorías 4 y 5 de los BIRATS. Está indicado en el diagnóstico histológico de lesiones benignas, como son los fibroadenomas o aquellas lesiones clasificadas como BIRAT 3, en lugar de hacer un seguimiento radiológico. Y como dijimos antes, en la punción de ganglios, que mientras se pueda, es preferible siempre realizar una punción con aguja gruesa más que una punción con aguja fina. Una muestra se considera adecuada cuando los hallazgos histológicos son concordantes con la imagen y la exploración clínica. Siempre hay que dejar un clip, cualquiera sea el tamaño de la lesión, y finalizar con una mamografía. La hiesterotaxia es una técnica que permite una localización tridimensional de una estructura dentro del tejido mamario. La hiesterotáxica se usa para las microcalcificaciones, asimetrías o nódulos pequeños. Utiliza rayos X, así que solo se limita a la visualización de las lesiones que sean visibles por mamografía. Se utilizan unas coordenadas que las calcula una computadora, y bueno, hace que uno pueda insertar la cánula de vacío y ingresar en la piel, y bueno, y extraer la muestra. Con ejemplos de una mesa de biopsia con hiesterotaxia y una cánula de vacío. Bueno, la biopsia histerotaxia, la seguridad diagnóstica es alta, bueno, está indicada, como dijimos, en las microcalcificaciones o distorsiones. Se tiene mayor cantidad de muestras, por lo tanto tiene menos falsos negativos, y la infravaloración es menor. La guía por resonancia, bueno, es poco utilizada, porque es compleja, es cara, y en nuestro medio, por lo menos acá en nuestro país, no es poco disponible. Requiere un software y herramientas especiales como agujas, cánulas, soportes que no ferromagnéticos. Pero ¿qué es lo que sabemos? Que entre un 40 a un 70% de las lesiones que se detectan por resonancia pueden ser evidentes con una ecografía de segunda mirada, aunque tengamos una ecografía previa sin hallazgo positivo. Muchas veces se hace una resonancia, uno tiene se encuentra algún hallazgo y a lo mejor teníamos ya una ecografía previa negativa, pero ir a la búsqueda luego de una resonancia de un área hace que pueda ser visible y entonces podamos acceder con una biopsia. Bueno, vamos a hablar un poco de la biopsia por tomosíntesis. Sabemos que la tomosíntesis es una mamografía 3D, que es una técnica que mejora la visualización de las lesiones, y tiene sus indicaciones. Cuando encontramos distorsiones, asimetrías o pequeños nódulos que son visibles únicamente por tomosíntesis, necesitamos hacer la biopsia por este método. Bueno, siempre dejar un clip luego de realizada una biopsia. ¿Por qué? Porque sabemos que en el 50% de las biopsias que se realizan, sobre todo las estereotáxicas, se puede remover totalmente la lesión, y entonces es esencial objetivar con marcadores el blanco efectuado. ¿Para qué? Para que después se pueda localizar la lesión, ya no vamos a ver lesión, pero vamos a ver un clip en la zona. Entonces, para poder localizarlo preoperatoriamente, y en aquellas pacientes que son candidatas a neoadjuvancia, que a veces nos encontramos con una respuesta completa y que no hay rastro en las imágenes. Los métodos se imponen cuando se bastan por sí mismos para el diagnóstico. Primero apareció la mamografía, que nos permitió hacer arponajes y biopsias estereotáxicas. Posteriormente la ecografía, cada vez está teniendo más peso, lo mismo, arponajes, y también nos permite hacer biopsias. Luego apareció la resonancia, que nos permite también hacer arponajes y la biopsia. Y por último, la tomosíntesis. Es un poco la evolución de los métodos como fueron apareciendo. Bueno, una vez que tenemos el diagnóstico, que la paciente va a ir a una cirugía, tenemos que marcar al cirujano una lesión ya biopsiada.
bueno, dentro de los más usados son las guías metálicas o arpones, está la marcación en la piel, también está la solución de carbón estable, después voy a hacer la referencia, y la semilla iodo 125, bueno, que son técnicas de marcación más recientes. El clásico arpón, o agujas de marcación, se inserta a través de la piel, se puede utilizar en cualquier modalidad de imagen, donde mejor se visualice la lesión. El cirujano sigue el trayecto de la guía, y hasta el extremo distal del arpón, y reseca la zona. ¿Qué inconvenientes tiene? Se puede desplazar, puede migrar, puede cortarse, y aparte tiene que ser realizada pocas horas o el mismo día de la cirugía. Bueno, tenemos ejemplos, arpones paréntesis para marcar una lesión, arpones colocados bajo resonancia, método más complejo, pero bueno, se puede. Bueno, otro método de marcación es la solución de carbón, que acá en la provincia de Santa Fe, por lo menos en Rosario, no se utiliza, se utiliza en Buenos Aires. Se inyecta una suspensión estéril de carbón, que es poquito el volumen, 5 mililitros. Es una técnica que es económica, sobre todo se utiliza para la axila, no requiere procedimientos de localización preoperatoria, es decir, que una vez que se hace el tatuaje con el carbón, ya después el paciente va directamente a la cirugía. ¿Y cuáles los inconvenientes? Que se ha descrito que el carbón puede migrar de un ganglio al otro, y a veces hasta otro nivel más, y bueno, que ya es más difícil de localizar cuál fue el ganglio que previamente fue biopsiado. Y aparte, bueno, a veces los cirujanos utilizan un tinte azul, que bueno, que puede ser difícil la diferenciación. Entonces, ¿qué limitaciones tiene? Es limitación del operador y del sitio de la inyección. Bueno, acá un ejemplo, se hace como un tatuaje en la piel, y se tatúa todo el trayecto con la solución de carbón estéril. Bueno, la semilla iodo 125 es que cada vez está teniendo más auge en todo el mundo. ¿En qué consiste la semilla? Es como lo dice el término, tiene una forma de una semilla, es como una cápsula de titanio, que al ser de titanio permite también ser colocada bajo resonancia, que tiene en su interior iodo 125, que es un isótopo. Bueno, acá hay un ejemplo, el tamaño de la semilla se coloca, y utilizamos una aguja Trucut 18G, por el pequeño tamaño que tiene, se introduce en un extremo, y le colocamos cera de hueso para obturar la punta y que no se caiga. Ejemplos, tenemos una lesión que es biopsiada, tiene un clip, y estamos colocando una semilla. Acá tenemos el par radiológico que se lleva el cirujano. Clip, semilla. Lo mismo bajo ecografía, acá colocando una semilla de un nódulo, y luego, cuando se hace por ecografía, se hace una placa en un perfil estricto, una incidencia craneocaudal, para que es el par radiográfico que se lleva el cirujano al quirófano. Miren, acá vemos el tejido resecado con la semilla. La semilla tiene se puede colocar puntualmente bajo cualquier método, dijimos que de titanio, así que se puede cualquier método. Tiene la ventaja de que puede ser colocada hasta 7 días antes. El iodo 125 tiene una vida media que es de 60 días, lo que nos permite entonces desacoplar el turno, digamos, de la colocación de la semilla con el turno de la cirugía. Y bueno, y lo que estamos viendo ahora con esto de la pandemia, pacientes que a lo mejor se han marcado, y que bueno, por algún inconveniente, o que después dieron el hisopado positivo, o algún inconveniente que la cirugía tiene que ser pospuesta, al tener una vida media de 60 días, nos ha permitido mejor de que la paciente curse su COVID, y después al mes poder hacer la cirugía, y bueno, y todavía sigue teniendo actividad. Bueno, acá un ejemplo, una paciente en quirófano, donde el cirujano con el Gamma Probe detecta dónde está
y va en la... Bueno, ¿qué ventajas tiene la semilla? Que dijimos que, bueno, hablamos un poco de la vida media, que es de 60 días, que es un procedimiento seguro, tanto para el paciente y para el operador. ¿Por qué? Porque utiliza una radiación gamma, pero es muy bajita la dosis. Y tiene, dijimos, utiliza rayos gamma, pero tiene pico distinto de lo que es el tecnecio. Entonces, bueno, permiten los equipos de gamma, las Gamma Pro permiten discriminar bien el tecnecio del iodo 125. Bueno, y para nombrarles, que es algo que está ahora en Europa se está usando mucho, que son las semillas magnéticas Maxit, pero tiene el inconveniente que estas semillas son de acero, y por lo tanto no se pueden utilizar en la resonancia magnética. Estos equipos es como una semilla, vienen con un equipo, con un detector, que como igual que la que tiene como un lápiz donde detecta la semilla y la puede localizar fácilmente el cirujano. Hay que colocarla entre 1 y 15 días previos a la cirugía. ¿Qué limitación tiene? Que es mucho más costoso que el alambre y que la semilla radioactiva. Bueno, y para hablar un poquito y terminar un poco con lo que es el intervencionismo en la axila. Sabemos que la detección de la metastásica de los ganglios axilares tiene implicancia pronóstica y terapéutica. Bueno, y surge la pregunta ¿a qué pacientes ofrecer procedimientos menos invasivos que la disección axilar? Como realizar la biopsia del ganglio centinela o la remoción de aquellos ganglios que fueron marcados previamente al inicio de la quimioterapia. Por lo tanto, sabemos que, bueno, que la ecografía es una técnica sencilla, que se puede hacer una biopsia percutánea, y que dijimos en lo preferentemente histológica más que citológica, y que, bueno, nos sirve también como marcación preoperatoria. Bueno, utilizamos criterios ecográficos para indicar, digamos, cuáles son los ganglios que debían ser biopsiados. Existen criterios, sobre todo criterios más morfológicos más que el tamaño. Es decir, el tamaño del ganglio no importa, lo que importa es la morfología. El engrosamiento cortical, cuando se toma como límite de corte los 3 milímetros, un engrosamiento focal de la corteza, la pérdida del hilo graso, este es el más específico, la forma redondeada, el hecho que tengan flujo periférico, o el crecimiento extranodal hacia la grasa. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sole. Excelente. Bueno, Luciana, no sé si estás conectada. Vamos a pasar al caso clínico del CEMAR. Te invito a compartir pantalla. Luciana Santiesteban es residente del 3er año. Y como discutidores tenemos, como dijimos anteriormente, el doctor Alfonso Benítez Gil, la doctora Florencia Vitantonio y el doctor Sebastián Bernardi. Bueno, no sé si me escuchan y ven la pantalla. Sí, Luciana. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Como me presentó la doctora Diallé, mi nombre es Luciana Santiesteban, yo soy residente de 3er año del Hospital Clemente Álvarez y de la Maternidad Martín. Y bueno, actualmente estoy rotando con la doctora por el consultorio de patología mamaria, así que trajimos un caso a este día, este tercer módulo, bien característico. ¿El orégano había fresco? ¿O el orégano de...? ¿Fresco? No, el de ¿Pueden la silenciar los micrófonos, por favor? Canaticel. Es de la Bien. web. Trajimos un caso bien característico en cuanto a lo que estamos viendo hoy en las clases que presentaron las doctoras previamente. Entonces, para comenzar, vamos a empezar hablando sobre la anamnesis de la paciente. Vamos a presentar un caso de una paciente de 47 años que tuvo 3 embarazos con 3 partos. En cuanto a su fecha de última menstruación, la paciente actualmente está menstruando y de manera regular. Como método anticonceptivo utiliza barrera, tuvo su menarca a los 14 años y no tiene antecedentes personales ni quirúrgicos. En cuanto a los antecedentes familiares, presenta a sus abuelos maternos con cáncer de pulmón y cáncer de esófago, y ella refiere a un tío paterno con un linfoma sin saber la estirpe. Esta paciente consulta
a nuestro consultorio de patología mamaria el año pasado por un nódulo palpable al examen físico de 2 meses de evolución. En cuanto a sus mamas, presentaba unas mamas densas que se palpa en cuadrante superinterno de la mama izquierda, un nódulo de 1,5 centímetros periareolar con axilas negativas. Entonces, estaría bueno que Ahí puedan participar comparto en esta pregunta. las preguntas para que participen todos. Exacto. Entonces, lo que nosotros Sí. nos planteamos en primera instancia es cómo Si nosotros... quieren ir votando. En primer lugar, le pediríamos solamente mamografía. En segundo lugar, pediríamos ecografía mamaria más mamografía. O como tercera opción, ecografía mamaria más mamografía más resonancia mamaria. ¿Ya participaron? Yo no estoy viendo los comentarios, porque comparto pantalla. Perdón, ¿hay algo para votar, Dalila, o es simplemente Sí. escribirlo? ¿A dónde? Es que no lo veo. ¿No aparece en los No cursistas? figura, lo tiene que largar el administrador, A ver, votación. espérate un segundito. Donde dice voting, hacer la pregunta. Sí. ¿Ahí? Ahí está Bárbaro. perfecto. Bueno, ¿cerramos? Bárbaro. ¿Se ven los Bueno. resultados? Sí. Un 80% ecografía y mamografía, un 6% mamografía sola y ecografía más mamografía y resonancia, un 12%. Exacto. ¿Puedo hacer una pequeña acotación? Sí. Para nosotros, cuando recibimos los pacientes, es al revés. Primero que se hagan la mamo y después vienen para la eco. Porque nosotros vamos a saber así, es lo mismo que explicaba Sole muy bien antes con el tema del second look de resonancia. Nosotros al ver la mamo vamos a dirigir el ojo a ver qué le tenemos que buscar por eco. Porque a veces son cosas muy sutiles en mamografía. Esta paciente tenía una mama densa, por lo que ustedes referían al examen clínico. Y ahí es más fácil hacer la eco. Pero cuando son pacientes que tienen una mama más adiposa o con mayor interposición grasa de tejido, el hecho de contar con la mamo para nosotros es fundamental en el momento de hacer la eco. Y también es importante que sea la misma persona la que informa la mamo e informa la eco, que Sí. tenga esa correlación del método. Euge, eso en el privado es muy simple porque los tiempos son otros, pero en el público es totalmente difícil. Bueno, pero igualmente Tenemos ustedes... un mes entre estudio y estudio. No, sí, me imagino. Y Pero como igualmente entonces... siempre, cuando vemos una paciente con un cáncer clínico, le pedimos todos los estudios de una. Todo. Bien. Bueno, yo hablo de lo que sería lo ideal entonces, para ponerlo de esa manera. Exacto. Bueno, seguimos entonces. Tenemos un 82% entonces que eligieron ecografía mamaria y mamografía. En el caso de esta paciente, la paciente concurre a nuestra consulta con una ecografía mamaria y con una sonografía. La ecografía mamaria muestra dos tipos de nódulos. Primero, un nódulo en mama derecha en hora 7, hipoecoico, de 4,5 milímetros, bien circunscriptos, con eje mayor paralelo a la piel, que es el que nosotros vemos bien en la imagen, que vemos sus bordes que son bien delimitados, posiblemente de contenido líquido, que tiene bien un refuerzo posterior, que aparenta ser de características benignas. Y luego un nódulo en mama izquierda, hora 11, que es el que nosotros palpábamos por examen físico, que no es circunscripto, que es hipoecoico, de contornos irregulares y que tiene elementos vasculares en su interior. Entonces acá lo podemos visualizar bien. Tiene los bordes que son no delimitados, bien característico de una imagen presuntiva de malignidad, como a su vez el Doppler positivo tanto periférico como central. Tenía una ecografía con ganglios negativos y no informaba ninguna otra imagen más que esta que ponemos acá. Bien, luego la mamografía informaba calcificaciones puntiformes, redondeadas y calcificaciones de paredes vasculares. Y en el informe de la mamografía explica que no hay relación o repercusión evidente en la mamografía con la imagen que presenta la paciente en la ecografía. Entonces no informa como un BIRAT 0 ACRC. Y como podemos ver bien en las imágenes, como decía también la doctora previamente en el examen físico, las mamas son bien densas, por lo tanto también es de difícil evaluación por parte de lo que es la mamografía. Bien,
lo que se le solicitó en esta paciente fue una punción de ese nódulo que tenía todas esas características tanto clínicas como ecográficas. Se le pidió una punción de ese nódulo de mama izquierda en hora 11, en la cual aborda un resultado anatomopatológico de un carcinoma mamario invasor tipo NOS con un grado histológico 2, un grado nuclear 1 y escasa mitosis, con una inmunistoquímica con receptores de estrógeno positivos, receptores de progesterona positivos, un HER2 negativo y un Ki67 menor al 14%. En esta paciente, preferentemente, se le pidió un estudio de resonancia magnética mamaria, debido a su patrón bien glandular denso al examen físico y por las imágenes previas. En el cual esta imagen, como nosotros la vemos en pantalla, es un corte axial de una resonancia magnética de ambas mamas con contraste, que informa imagen nodular en radio de hora 9 de mama izquierda de 11 por 7 por 11 milímetros de márgenes espiculados con realce heterogéneo, que presenta restricción de señal en secuencia de difusión con los ganglios con corticales delgadas y lo informa como un BRAF 5. Entonces, la flecha amarilla en la imagen lo direcciona bien a este nódulo y es importante comentar en este momento, como decía previamente la doctora Diaye, la paciente llega al consultorio con un informe de resonancia sin las imágenes y sin el CD para que nosotros lo podamos ver en el momento de la consulta. O sea, solamente nosotros contábamos con su examen físico, con su ecografía y su mamografía, y con el informe de la resonancia magnética que informaba ese nódulo de 11 por 7 por 11 milímetros, espiculados con realce heterogéneo, bien característico de malignidad. Este es otro corte, un corte sagital. Tenemos la mama derecha, que tiene bien su patrón fibroglandular, y la mama izquierda ya es un corte más medial, por eso es la diferencia entre las mamas, en la cual se ve bien, es una resonancia con contraste, se ve bien este nódulo de bordes espiculados, bien con su realce heterogéneo, bien característico. Bien, ¿cuál fue el plan terapéutico? Realizar una tumorectomía del cuadrante superinterno de mama izquierda con biopsia de ganglio centinela, en la cual aborda como resultado proliferación linfoide de patrón multinodular, de 2,2 centímetros de diámetro mayor, que no contacta con los márgenes, y la biopsia de ganglio centinela fue negativa para un solo ganglio. Se le pidió la inmunistoquímica a esta paciente, en la cual aborda un linfoma extranodal, linfoma tipo MALT de bajo grado. Entonces, tenemos dos diagnósticos anatomopatológicos. ¿Qué conducta tomaríamos ante esta discordancia? En primer lugar, y opción 1, hablar con anatomía patológica para revisión de la muestra. Opción 2, darlo como caso resuelto y derivación a oncología clínica. Opción 3, resonancia mamaria para evaluar lesión residual. Y opción 4, hablar con anatomía patológica y solicitar una resonancia mamaria para evaluar lesión residual. Pueden votar. Bueno, cerramos la votación. Exacto. Bien, cerramos la votación, siendo la opción más votada la opción 4, que sería la 1 más la 3, hablar con anatomía patológica y solicitar una resonancia magnética para evaluar lesión residual. Y así fue. Nosotros primero consultamos con anatomía patológica, los cuales nos confirman el resultado del linfoma tipo MALT en esa tumorectomía. Entonces realizamos una resonancia magnética posterior a la cirugía para poder evaluar esta lesión residual, en la cual informa nuevamente una imagen nodular en hora 9, de 12 por 10 milímetros de márgenes espiculados con realce heterogéneo, que presenta restricción en secuencia de difusión, y a su vez tenemos cambios postquirúrgicos, ganglios negativos y planos musculares libres. Y estas son las imágenes: dos cortes axiales de ambas mamas con contraste, en la cual la flecha amarilla direcciona bien a este nódulo que informa en el informe de resonancia magnética, que se ve bien característico, con esos márgenes, ese realce heterogéneo, y los cambios, que acá lo voy a señalar con mi flecha, los cambios postquirúrgicos bien posteriores a la cirugía. Entonces, acá tenemos un corte sagital, lo mismo, la mama derecha y la mama izquierda. En la mama izquierda podemos seguir visualizando el mismo nódulo, podemos visualizar también los cambios postquirúrgicos en la piel y en el tejido mamario, pero sigue ese nódulo ahí, bien característico, que estaba al inicio.
Bien, entonces, nosotros volvemos y retrocedemos a la primera imagen, que es solamente la imagen de la resonancia. Recordemos que la imagen ecográfica solamente nos mostraba un nódulo, que fue el nódulo que se punzó, que fue un carcinoma tipo NOS. Y volvemos a la resonancia en la primera instancia antes de la cirugía, y vemos que tenemos ese nódulo, pero si nosotros ampliamos esta imagen, vemos otra imagen más, que es de márgenes bien circunscriptos, quizás de menor intensidad, en la cual está bien delimitada, mayor tamaño, que esta fue la que se resecó en la cirugía de primera instancia, y la que dio el linfoma tipo MALT. ¿Cuál fue la red terapéutica en esta paciente? Hacer una recuadrantectomía superinterna de la mama izquierda, en la cual informa anatomía patológica, un carcinoma invasor tipo NOS, de 1,2 centímetros de diámetro mayor, con un grado nuclear 2, histológico 2, histopronóstico 1. No se observan imágenes de permeación vascular y los márgenes se hallan libres y alejados. Ahora bien, estamos frente a un diagnóstico de un tumor, de un carcinoma invasor tipo NOS, un PT1 de 1,2 centímetros, un PN0 de 0 de 1 y un PR0 luminal A estadio 1A. Y a su vez también frente a un linfoma tipo MALT, que lo pudimos evaluar en la primera cirugía, que fue un hallazgo quirúrgico claramente, y no por imágenes en cuanto a lo que serían los informes. Esta paciente actualmente está en tratamiento oncohematológico con posterior plan de radioterapia y hormonoterapia. Ya la paciente volvió al privado, en primera instancia había consultado al privado, después tuvo la baja de seguridad social y ahora nuevamente está en plan terapéutico en el medio privado. Así que bueno, ese fue el caso clínico que presentamos hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, acotar una cosa. En la primera imagen, que Sí. cuando se remite la biopsia de la primera cirugía, el nódulo estaba ubicado en hora 12, cuando en realidad la resonancia lo ubicaba en hora 9. Hay una discordancia en el lugar quirúrgico donde se ubicaba el nódulo ecográficamente, o por lo menos en la resonancia. El cuadrante es sí, interno, no me acuerdo ya. Sí, pero Coma se izquierda. remite, en la remisión del material decía hora 12, y la resonancia... Se silenció, doctor. Que la resonancia en las dos veces lo ubica en hora 9, y el material remitido de biopsia dice hora 12. O sea, como que se palpaba una cosa, Sí. se veía en otro lado, y quizás no se tuvo en cuenta Lo que eso. nosotros palpábamos era el linfoma. Exactamente, pero sin advertir que por ahí se estaba ubicando en la resonancia Había una discordancia. en otro lugar. Sí. Bueno, puedo hacer una aclaración. Además una pregunta, una acotación. ¿Ustedes palpaban el nódulo en el cuadrante superinterno, ahora 11? Periareolar, sí. Era ahí, pero la resonancia dio en otro lugar. Ahora, la punción, ¿por qué dice carcinoma ductal infiltrante de ese nódulo punzado, palpado con receptores hormonales positivos, y después resultó Porque lo que se punzó fue el carcinoma, no el linfoma. Yo El creo que la linfoma no se imagen veía ni por ecográfica... ecografía ni por mamografía, y en ese momento... no me Y acuerdo tampoco se vio tampoco se vio en la resonancia, teóricamente, el tumor, el carcinoma. no se vio el solamente linfoma. se vio el linfoma nada más. No se vio el linfoma. Se vio un pequeño cambio en la resonancia, pero no era tan característico. Se Claro. podría sospechar que había sido tejido mamario normal. Claro. Una de las cosas que hablábamos con Luciana ayer en el hospital, que decíamos, mira, ante un nódulo biopsiado, la importancia de haber dejado un clip. Si no hubiera dejado un clip, luego en la cirugía, hablábamos con Lu ayer, si hubiéramos dejado un clip y después uno hace una mamografía a la pieza operatoria, hubiéramos visto, bueno, que se sacó el nódulo y que estaba el clip. Y otra de las cosas que hablábamos con Luciana, digo, bueno, como en ese momento no se contaba con las imágenes de la resonancia, pero bueno,
uno veía por lo menos un efecto de masa, algo retroauricular, y bueno, haber hecho a lo mejor una ecografía de segunda mirada dirigida, a Claro, ver sí. qué pasaba con esa zona. Claro. Y después, lo que hablábamos con Lu también, bueno, que son las falencias que tenemos nosotros en la parte pública. Pública. A lo mejor ese nódulo tan pequeñito tendríamos que haberle dejado un clip y haberlo marcado con un arpón o algo, digamos, como para que, a ver, ustedes encontraban una discordancia entre lo que palpaban ustedes y el nodulito que estaba marcado. Sí. Bueno, ahí un poco explica, digamos, cómo es todo lo difícil que a veces se hace trabajar en la parte pública, aunque uno le pone toda la dedicación como si fuera en el privado, pero bueno, son cosas, obstáculos que tenemos en la parte. Sí, como decían ustedes, que conviene que esté todo realizado por el mismo operador. Nosotros tenemos ecografía por un lado, biopsia por otro, mamografía por otro y resonancia por otro. O sea, son todos distintos operadores. Tal cual. Y a veces efectuado en distintos, a veces te viene una paciente con una resonancia del centenario, una ecografía de otro lado, es a veces Sí, armar. totalmente, todos distintos efectores también. Todo, complicado, sí. Una aclaración. Hoy cuando me presentaste dijiste que hacía diagnóstico por imágenes y yo en realidad soy mastólogo y cirujano. Sí estoy a cargo de las punciones mamarias en el CEMAFE, en la unidad de mama. Estoy a cargo de las punciones de mama bajo ecografía. No hacemos en el CEMAFE punciones por esterotaxia, esas las contratamos en el medio privado. Y nosotros también, en la Municipalidad de Rosario también. Bien, y es muy común lo que decía Soledad hoy, que muchas veces llegan pacientes con la indicación de punción, con ecografías de diversos lugares, donde uno llega a la paciente, hace la ecografía y no ve la imagen descripta, y lo más correcto es suspenderla, reevaluar la paciente, porque lo que peor le puede pasar a la paciente es hacer una punción de una imagen que no es, con un diagnóstico errado, y que a la paciente le persista una lesión que tenga o no tenga. ¿Sí? No sé si me explico. Pero suspender una punción cuando no vemos una imagen clara es lo correcto. Sí, pasa que justamente esta paciente fue un caso particular, porque tenía obra social, no tenía obra social, con el subsidio del desempleo y toda esta situación COVID que no favorece. Entonces fue toda agarrada de los pelos. Sí. Además en sí ya de por sí el linfoma de la mama es una cosa excepcional. Es raro, sí. No es, es una cosa y más rarísima. un mal. Yo en mi recuerdo de 40 y pico años de hospital vi dos casos de mama solamente, ¿no? Así, es muy raro. Quisiera hacer una pequeña acotación a las dos muy buenas conferencias de las dos disertantes. Una cosa importante, como cada día es más frecuente el diagnóstico precoz del cáncer de mama por el control que se realiza y por el mejoramiento de las imágenes, una cosa que es importante tener en cuenta, más que todo para los jóvenes, es que cuando hay una lesión subclínica siempre es muy importante para hacer una buena radiotopografía de la lesión, hacer el perfil estricto, porque en general se hace una obliqua y un cráneo caudal. Pero si esa va a ir a cirugía, siempre es preferible que tenga un perfil estricto. Y también, creo que dentro de los inscriptos hay mucha gente que mejor es del interior y que no tienen todos los métodos, no hay que dejar de olvidarse de que el método del arpón y de la marcación ecográfica es muy útil, es sencillo y es práctico. En un resumen de 1050 cánceres de mama operados con ganglio centinela, el 27%, es decir, casi 272 casos, fueron de lesiones subclínicas, y el 51% tuvieron arpón en sus primeros tiempos. Y a medida que se incorporó la imagenología también al consultorio y teníamos el ecografista al lado, hoy en día muchas de las pacientes que tienen lesiones subclínicas, lógicamente nodulares, no de microcalcificaciones, una técnica sencilla, fácil y práctica de realizar una enferma que tiene un clip es realizarle una marcación de la piel bajo guía ecográfica con una buena radiotopografía, como les dije, de un cráneo caudal y un perfil estricto. Y yo creo que eso también se puede hacer en cualquier lugar, teniendo la posibilidad de que el médico
que vaya a operar la enferma tiene el momento de la ecografía. De hecho, para la recuadrantectomía hicimos eso, una marcación con ecografía. No tenemos Perfecto. posibilidad de colocar arpón en la municipalidad. Sí, no, y aparte si el cirujano está presente la ve, ¿no es cierto? Y con la placa radiográfica en las dos incidencias. Antes, cuando no existía el arpón, nosotros hacíamos eso para operar, ¿no? Con la radiotopografía lesional. O sea, el perfil ordenado y coordenado, uno marcaba bien dónde estaba la lesión. Sí, nosotros Eso se tenemos puede una foto hacer de la perdón. placa en quirófano. Ah, No tenemos negatoscopio para poder ver las placas y no se imprimen las placas de mamografía. La vemos en una computadora, sacamos foto de la imagen y eso es lo que llevamos a quirófano. Es todo muy casero, sí, Artesanal. muy artesanal, totalmente. artesanal. Lo que dice Alfonso... posibilidad- perdón. Sí, perdón, la posibilidad del ecógrafo, que nosotros hacemos las cirugías en el Hospital Iturraspe, tenemos un ecógrafo en el quirófano, y muchas veces para esas lesiones, a veces no tan palpables, la mirada previa a la cirugía y la marcación en piel es muy útil. Claro. Fue lo que hicimos Y bueno, en eso segunda nosotros lo instancia. podemos hacer, como dice Alfonso, cuando estamos el imagenólogo y el cirujano en el momento, ¿viste? Se evalúa, previa a la cirugía, el día de la cirugía o el día previo, uno evalúa de vuelta la lesión, evalúa de vuelta la axila, y bueno, nosotros usamos, en la práctica usamos mucho la marcación en la piel, pero bueno, con el cirujano presente, donde se deja una marca en la piel, y bueno, el cirujano lo hacemos juntos al estudio, digamos. Sí, muy importante la ubicación de la paciente en la posición operatoria. Tal cual, por Porque eso. no es lo mismo marcarla en otra posición que en la posición que vamos a operar, porque un leve movimiento de la mama en lesiones pequeñas puede ser hacer que no encontremos la lesión. Claro, por eso, bueno, se hace se hace con el cirujano en la sala, donde ubica la posición como él va a operar, y bueno, se reproduce esa posición, y bueno, y ahí se hace la marcación en la piel. Sí, lo importante, como bien dicen, es que la enferma debe estar en la camilla cuando se va a marcar ecográficamente la piel, que tenga el brazo en 90 grados, como lo va a tener en el quirófano. Porque si lo hace pegado a la mama, bueno, a la piel de la enferma, es totalmente distinto si el brazo está extendido. Es lo mismo que hacer la radiografía en perfil de 90 grados, ¿no? que te da la ubicación radiotopográfica. Eso era artesanal lo que hacíamos antes. Después empezamos con el... Yo todavía, 172 casos que vi, los primeros años eran prácticamente arpón y radiografía de la pieza. Después aparece el clip y aparece también la marcación de la piel. ¿Por qué? Pues está el ecografista al lado de uno. Y una cosa interesante que se habló de la neoadjuvancia. Cuando uno va, y eso hay que tener un poco presente en el sentido del tamaño del tumor, porque si los tumores tienen más de 2 centímetros, no es aconsejable, miden 3, 4 centímetros, va a ser neoadjuvancia, sabiendo que un HER positivo o un triple negativo, que son tumores que generalmente tienen muy buena respuesta a la quimioterapia, no colocar de entrada el clip, generalmente esperar cuando empieza la disminución y un tumor más chico, ahí recién colocarlo, porque a lo mejor si lo colocamos con el tumor grande puede quedar después en la periferia, y entonces para hacer una mejor resección de la masa tumoral hay que esperar un poco que se achique para que quede dentro de la masa tumoral. Bueno, muy bien, no hay preguntas para los disertantes, así que si quieren damos por finalizada el módulo 4. Bueno, perfecto. Muy lindo. Bueno, Bueno. felicitaciones, Dalila, y a los expositores y a la mesa de discusión. Una charla muy interesante. Saludos. Bueno, Saludos. igualmente, Chao. saludos para todos. Gracias. Por la... Hasta luego. Chao. Chao, Eugenia. Adiós. Adiós, Doc. Chao.